como que siento que hay expectativas sobre María Corina Machado. Yo estaría nerviosa de lo que va a suceder en Venezuela en los próximos días. Pues habría que preguntarle a los expertos, Camila, porque desde una opinión muy personal no tengo ningún tipo de expectativa sobre lo que va a pasar el próximo 28 de julio. Estamos a casi nada, Camila, 17 días, no, menos, 7 días, o 11 días. 11 días. Las matemáticas, exactamente, las matemáticas no son lo mío, Lucas. Para saber quién va a ser el próximo presidente de la República, si será el señor Nicolás Maduro o si será el señor Edmundo González. Vamos a entender un poco, Camila, qué es lo que está pasando en Venezuela, qué es lo que está pensando el venezolano. Y con nosotros está el señor Saúl Cabrera. Él es presidente de Consultores 21. Consultores 21, Camila, es tal vez la encuestadora más seria, más respetada del país vecino y con quien podremos entender o conocer un poco más de qué es lo que está queriendo el ciudadano de a pie en Venezuela. Don Saúl, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por esas palabras de elogio que acabas de dar. Don Saúl, agradeciendo su tiempo, yo le pregunto, si las elecciones fuesen el día de hoy, ¿quién sería el próximo presidente de la República? Si las elecciones fueran el día de hoy y en realidad las elecciones se dieran de manera normal, porque como sabe, Venezuela es un país que desde el punto de vista democrático hay cierto déficit democrático, no hay, yo creo, en ninguna de las encuestas serias que hay en el país, en la nuestra también, por supuesto, no hay ninguna duda de que debería ganar el señor Edmundo González, puesto que la diferencia entre la candidatura del señor González y la del presidente Maduro es muy amplia, es de 25, cuidado si no algunos dígitos más de diferencia. Es decir, el señor González está alrededor del más del 55% y el señor Maduro, el presidente Maduro, llega cercano a los 30%, pero sin pasarlo, ¿no? Ahora, don Saúl, yo le pregunto porque usted ha sido un experto conocedor en temas electorales en Venezuela desde que llegó casi que el chavismo al poder hace 25 años. ¿Usted ve el próximo 28 de julio, si los resultados son como los que usted plantea, al CNE anunciando a Edmundo González como presidente de Venezuela? Bueno, eso es una pregunta que no me corresponde a mí como encuestador hacer, porque yo lo que hago es ocultar lo que la población, lo que los venezolanos están pensando o están queriendo que suceda, y lo digo. O sea, y eso es lo que venimos haciendo desde hace 40 años que tenemos trabajando la opinión pública en Venezuela. Es verdad, y por eso yo decía que Venezuela tiene algunos déficits democráticos, que estamos en una elección que no es una elección totalmente normal, es una elección que no es realmente, digamos, completamente equilibrada, sino que hay un sesgo que favorece al partido de gobierno, a la candidatura del presidente Maduro, y por eso vemos que el presidente Maduro se desenvuelve por el país sin ninguna dificultad, mientras que la candidatura opositor tiene dificultades para recorrer al país, no la dejan montar en los aviones de las empresas públicas ni de las privadas tampoco, por lo que entiendo, o cuando se montan, porque el señor González sí lo ha hecho, se montan con dificultad y con problemas para... Dígame. Señor Cabrera, es que, mire, yo lo escucho y cuando usted dice que las encuestadoras serias, entre esas, pues a la que usted pertenece, le dan 25 puntos de diferencia al señor Edmundo González para ganar las elecciones dentro de 11 días, pues yo le comparto una discusión que hemos tenido con nuestro compañero Gonzalo Lázari, que es venezolano, y dice... No importa lo que digan las encuestas, finalmente en Venezuela no va a pasar nada distinto a que el chavismo va a seguir en el poder y Maduro va a seguir en el poder. Pero cuando usted habla de 25 puntos de diferencia, uno dice, ¿cómo van a hacer para ocultar eso? ¿Cómo puede ser posible que puedan ocultar 25% o 30% de votos menos hacia ellos? Exactamente, usted tiene razón. Digamos, hay mucho escepticismo entre los venezolanos mismos por el hecho de que en otros procesos electorales anteriores las elecciones han sido
digamos, no competitivas, o el gobierno ha logrado organizar, digamos, una elección donde los oponentes que tienen son escogidos por el propio gobierno, no dejando inscribir algunas otras candidaturas, y eso hace que las elecciones no sean completamente competitivas. Pero en este caso, como fueron, por ejemplo, las elecciones del 2015, el gobierno, porque lo haya hecho de buena manera, porque lo haya hecho, digamos, porque eso es lo que tenían que hacer, acepta una candidatura de los sectores que tienen mayor peso en la oposición. Es verdad que no es la única oposición, pero son los sectores que tienen más peso en la oposición, un peso, yo diría que determinante y muy grande, y esa candidatura es la que está corriendo en este momento, y una diferencia tan grande, aquí en Venezuela decimos, hay parte de esa diferencia que se puede rebanar, porque digamos, una elección no competitiva, con todo el abuso del poder, la utilización de los medios públicos, la utilización de la cosa pública, lo que aquí llamamos los puntos rojos, que no deberían estar permitidos ese día, y funcionan y hacen que la gente pase por allí para que se chequee y se valide. Todo eso que pasa, por supuesto que ayuda a que la diferencia que a lo mejor las encuestas están dando pueda rebajarse en una elección que no es, que la diferencia no es muy amplia, que no es este caso. Pues muchas veces el chavismo, sin ser mayoría en la población, termina siendo mayoría electoral. Pero no pareciera que es este caso, ¿no? Y en estas encuestas, señor Cabrera, que ustedes hacen, me interesa saber cuál es el rango etario y el grupo por niveles de ingresos donde se expresa más el antichavismo o el antimadurismo. ¿Cuál sería ese venezolano donde hay más voto a favor de la oposición? La diferencia es tan grande que yo le pudiera decir, sin temor a equivocarme, que la candidatura del señor González está ganando en todas las regiones, en todos los tamaños de centros poblados, es decir, en ciudades grandes, medianas y pequeñas, en todos los grupos de edad, en todas las clases sociales. Claro, de repente la clase social más pobre gana por un poco menos de diferencia, pero igualmente está ganando. ¿Al chavismo no le queda un reducto electoral que uno dice ahí es fuerte todavía, o ya perdió el favor de toda la población? No, le queda, claro que le queda un reducto, no, pero le queda, el chavismo tiene 25 años gobernando, claro, digamos, con un esquema de gobierno muy, bueno, como han sido todos nuestros países, pero quizás llevado a su extremo, muy presidencialista y muy centralista, porque nosotros en Venezuela se había iniciado un proceso de descentralización y de darle poder a las regiones, los estados y los municipios. Eso se volvió a recoger en estos 25 años, y la presidencia de la República tiene mucho poder, y eso hace que haya alrededor de 20, 25, 28, 30% de población que todavía espera la solución, digamos, dada por el presidente Maduro, o por lo que representa el gobierno del presidente Maduro, pero en una situación polarizada como esta que tenemos, hay un 70%, 75% que quisiera que haya un cambio en el país. Desde el punto de vista estratégico, la campaña del presidente Chávez, Maduro, intentó en una primera etapa darle cierta beligerancia a las otras oposiciones, si así la pudiéramos definir. Y hizo un gran esfuerzo y judicializaron muchos partidos políticos, sobre todo los partidos más tradicionales y más históricos, y le quitaron los partidos a su dirigencia y se la dieron a otros grupos de dirigentes de esos mismos partidos, pero que en todo caso no eran los que la gente quería. Eso no le funcionó, porque los candidatos de esos partidos son absoluta minoría por los resultados que estamos viendo. Igual que permitir candidaturas nuevas y fuera del cajón, digamos así, que tampoco les ha funcionado, y la elección se ha polarizado. Pero si es, digamos, podemos decir que se ha polarizado, pero con dos polos desiguales.
Señor O sea, Cabrera, una polarización asimétrica, ¿no? Un polo muy grande. Dígame. la oposición de Nicolás Maduro tendrá la oportunidad de vigilar la votación en las urnas. ¿Existe la figura del testigo electoral en esta jornada de votación en Venezuela? Sí, sí existe, claro. Claro, por ley existe y todos los partidos políticos que compiten en la contienda electoral tienen la libertad de pedir testigos. Yo entiendo que ese proceso está andando con alguna dificultad, es verdad, y que por lo que uno le oye decir a los dirigentes tanto del PSUV, del partido de gobierno, como a los dirigentes de la oposición, ya tienen cubierta la mayoría, por no decir la totalidad de las mesas electorales con sus testigos. Es cierto también, y por eso genera cierta desconfianza en algunos procesos anteriores, en algunos centros, en algunas mesas, los testigos electorales no pudieron ejercer su función, pues, de avalar los votos. Por lo menos eso denunciaba la oposición, pero tampoco fue una cosa muy masiva y pareciera que esta vez, digamos, la oposición está haciendo un esfuerzo grande en tener testigos, si no en la mayoría, si no en todas, en la mayoría significativa de las mesas electorales. Usted menciona, don Saúl, que el presidente o el chavismo tiene entre 25 y 30%, como le mencionaba a mi compañero Sebastián Nora. Yo quisiera preguntarle que si dentro de ese 25-30% que todavía tiene Nicolás Maduro como intención de voto, hay un porcentaje importante de clase media o clase rica o clase alta que tiene algún tipo de conexión o negocio con el gobierno, como se está viendo en los últimos años. Con toda seguridad, por supuesto. Claro, porque digamos en estos 25 años la composición social del país de alguna manera ha ido cambiando. Hay lo que aquí en Venezuela de manera jocosa se llaman los enchufados, es decir, hay un conjunto de personas que no estaban, digamos, en la clase media, media alta o alta de la población, que por muchos por su esfuerzo y muchos por negocios con el gobierno, etcétera, lograron mejorar su estatus socioeconómico, y muchas de esas personas y muchos de esos inclusive empresarios, digamos, ven en el hecho de que el presidente Maduro pudiera ganar la elección una tranquilidad para que las cosas continúen como van, porque, digamos, les ha ido bien en este sistema, ¿no? Pues yo quizá tengo una última pregunta, agradeciéndole su tiempo, señor Cabrera, presidente de Consultores 21, que es considerada la encuestadora más seria en Venezuela, y es, ¿usted cree que si se cumplen estos números que ustedes han vaticinado, 30%, 25% a favor de Edmundo González, sí va a haber un cambio de régimen en Venezuela o no? Como le decía, cuando no tengo la bola de cristal para poder dar esa respuesta, yo esperaría que sí, por el bien del país, ojalá eso pueda ocurrir. Yo sé que van a ser momentos difíciles, porque si la diferencia es muy amplia, va a ser, como usted decía al principio, difícil de esconderla, porque va a ser difícil esconder los resultados de los votos, más si la oposición tiene las actas, porque en teoría los testigos de las mesas tienen la potestad, se las da la ley electoral, de reclamar una acta del escrutinio final y llevársela para entregarla a sus comandos, etcétera. Pero van a ser unos días difíciles y complejos, porque efectivamente no es fácil, después de 25 años en el gobierno y con el poder que ha tenido el chavismo, digamos así, la élite gobernante que tenemos en Venezuela, que se acepte de manera normal la pérdida del poder, ¿no? Pues don Saúl Cabrera, gracias por atendernos, un saludo muy especial, y pues aquí desde Colombia los estamos acompañando en ese proceso electoral que van a tener ustedes en 11 días en Venezuela. Mil gracias por atendernos. Muchas gracias por la llamada. Por eso era que yo le preguntaba a Gonzalo que si no estaba nervioso, porque yo sí